Buenas tardes. ¿Qué tal están? Bien. Qué bueno. Hoy continuamos con nuestra serie Apartados con un propósito, para la gloria de Dios. Lucha continua. Es a diario. A veces no sabemos si con la tentación o con el mismo pecado. Pero queremos definir en esta ocasión qué es primero. Vamos a hacerle una serie de preguntas aquí al tema. ¿Qué es primero, la tentación o el pecado? Te preguntas. Y lógico, todos sabemos que primero viene la tentación. Y estás ahí, por ejemplo, si estás a dieta, querés comer y no querés comer aquellas cosas que vos sabés que te hacen daño. Pero la tentación es tan grande que venimos y caemos y pecamos y comemos aquellas cosas que nos vienen y nos tientan a venir y comerlas. O cualquier otra cosa en la vida que se llame pecado. Quizás comer algunas cosas que la Biblia prohíbe de que no las comamos. En el pasado decía de que no las podíamos comer, pero ahora en Cristo Jesús podemos comer de todo. Pero aún así tenemos que entender que hay cosas que dañan nuestro cuerpo, porque Dios lo estableció así y tenemos que tomar decisiones. ¿Qué es primero, la tentación o el pecado? Lógico, la tentación. Vamos a orar para pedirle dirección a Dios y que sea Él quien nos hable esta tarde aquí a través de su palabra. Padre, gracias. Gracias te damos por ser lo primero en nuestras vidas y queremos venir ante ti a rogarte que esta tarde nos hables a través de tu palabra, a través de los versos que se van a estar compartiendo este día. Necesitamos de tu ayuda. Tenemos esa lucha constante, continua, con las tentaciones y luego a veces cuando ya caemos con el pecado y queremos venir y tener victorias, Señor. Glorifícate en este tiempo, enséñanos. En el nombre de Cristo te oro. Amén. La pregunta ahí que tienen primero en sus boletines, ¿qué es primero, la tentación o el pecado? Lógico, la tentación. La tentación está ahí. Y yo les quiero decir, si Satanás se atrevió a tentar a Jesucristo, que es el mismo Dios, no te va a tentar a ti y a mí para hacernos caer y sacarnos. El propósito de Dios, del diablo es sacarnos de la carrera y tenernos ahí en el suelo, dándonos. Nosotros tenemos que tener bien claro que hay un enemigo, que nosotros tenemos que estar luchando con él constantemente. Satanás, el mundo y nuestra propia carne son los enemigos ahí más cercanos que tenemos. Pero sobre todo Satanás. Satanás está ahí y sabe por dónde te puede tentar. A Jesucristo vino y lo tentó. Eso lo pueden ver ahí en Mateo capítulo 4, del verso 3 en adelante, cuando Jesucristo vino y oró porque sabía de que iba a llegar al desierto y el diablo en ese momento cuando él tenía hambre y tenía sed, el diablo lo iba a tentar. Y le dijo primero, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesucristo le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es indispensable saber qué es lo que dice Dios a través de su palabra, tenerlo aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Satanás se sabe la palabra. Satanás conoce toda la palabra. Y él quiere venir y hacernos caer. Y tentó a Jesús. Tenía hambre el Señor. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Cuando nosotros venimos y hay momentos de apuro en la vida, decimos, pero es que no tengo otra alternativa más que hacer esto o hacer lo otro. Yo te quiero decir, a veces en esos momentos bien duros de la vida, cuando venís y no tenés trabajo, por ejemplo,
Y viene el diablo y dice, le voy a poner esta tentación, que comience a vender, vaya, por decir algo ilícito, drogas, que comences a transear con cosas que no debes hacerlo. El diablo te pone trampas para hacerte caer, para que tropieces. Pero nosotros tenemos que estar prestos con la palabra y entender que nuestra confianza debe ser plena en Dios y que Él promete que va a enviar todo el sustento que nosotros y nuestra familia necesitemos. Después lo tentó más adelante. ¿Eres el Hijo de Dios? Tírate. Lo llevó a lo alto del templo allá en Jerusalén. Tírate de aquí. Las escrituras dicen, dice Satanás, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera lastimes el pie con una piedra. Pero ahí estaba Jesús presto y le contestó, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Nosotros tenemos que ir a las escrituras para presentar fe ante Satanás, ante la gente que muchas veces pone tentaciones o pone trampas para ver si nos hace caer, porque la gente quiere vernos rodar como hijos de Dios, tirados en el suelo. Satanás en Lucas 22, 31, 32. Miren lo que pasaba con los discípulos de Jesucristo. Jesucristo, esto estaba pasando el Jueves Santo, ya por la tarde, noche. Y el Señor estaba orando allá en el huerto del Edén. Y le dice el Señor a Simón, 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 Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. El diablo está ahí constantemente viendo por dónde nos puede maltratar y hacer daño para sacarnos de la carrera. Y él sabe que hay un punto débil en nuestras vidas y sabe por dónde atacar. Yo te digo, mira, cada uno de nosotros sabe el punto débil por donde Satanás nos puede atacar en cuanto al pecado. Sabe qué es lo que vos no soportás, esa tentación para caer. Hay cosas que yo en la vida no las hago porque yo sé que hay mucha tentación. Una de ellas, a mí me pueden decir, y está bien, el que quiera hacerlo es libre, pero yo no voy a un gimnasio. Yo trato de no ir a la playa en el tiempo donde andan aquel montón de mujeres ahí. ¿Por qué? Porque hay tentaciones de venir y traer a la mente pensamientos malos. En el gimnasio llegan mujeres atractivas y con sus cuerpos bien hechos. No. Entonces uno sabe por dónde puede caer y uno tiene que poner un alto. Si sabes que sos tentado por las compras y pasas por una tienda y te metes, ¿qué va a pasar si te metes? Tienes que analizar primero y decir, si entro ahí, salgo con esa pieza o salgo con una bolsa en la mano. Entonces no entres. Piensa, el dinero que voy a gastar, tengo poco dinero. Pero si me meto ahí voy a tener aún más poco dinero. Analizás, allá mis hijos están esperando la comida. Tengo que pagar esta deuda. Tengo que hacer esto, hacer lo otro. Entonces analizás, no salgas. Pero cuando hay ya el pecado de comprar y comprar, vivís ansioso. Mira, la sociedad norteamericana es consumista. La gente va, entra y sale. Mira, allá pareciera de que hay tiendas que están abiertas a las 24 horas y vos decís, ¿quién va a ir a comprar a la 1 de la mañana, 2 de la mañana? En cierta ocasión estábamos a todo platicar allá con estos amigos que siempre nos llaman para ir allá o donde la familia de Irma sobre todo.
Y en esas pláticas de pronto, hey, ¿por qué no vamos a tal tienda que está abierta ahorita? Y digo, ¿a qué? Si ahí no va a haber ni gente. Como que fueran las 12 del mediodía, aquel gentío comprando. Satanás sabe por dónde atacar y te va a atacar. Aquí el Señor le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Satanás sabe por dónde te va a zarandear. Ayer yo pedía que oráramos por los matrimonios jóvenes. ¿Por qué? Mira, Satanás está poniendo allí en el corazón de la gente joven, hey, ya no se llevan, tienen un año de estar peleando, sepárense, divórciense. ¿Y cuántos matrimonios jóvenes se están divorciando? He estado lidiando con algunos matrimonios de la iglesia, porque hablan de divorcio. Y está la tentación. He tenido que decirle, mira, con quien te cases, la persona que va a venir por es totalmente pecadora igual a él. Si vos querés otra esposa, la esposa que va a venir es totalmente también pecadora igual que ella, imperfecta, con defectos, con virtudes. Mírense las virtudes. A veces les damos el espacio a las parejas para que traten sus asuntos, porque muchas veces estar diciendo lo mismo y sabiendo lo que tienen que hacer. Mira lo que dice Satanás. Aquí el Señor lo que dice a Pedro acerca de Satanás, que los ha pedido para zarandearlos. En Efesios 4, 26, 27, miremos lo que dice. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. A veces peleamos como parejas, peleamos con alguien y le damos ¿qué? Cabida al enojo. Pero dice el Señor aquí en su palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que arreglar las cosas con la otra persona antes de que se ponga el sol, porque de lo contrario van a pasar días. En las parejas se duerme de espalda con espalda y no se voltean ni a ver. Si es problema con alguien entre jóvenes, hasta se chupan los dientes y quedan viéndose así todo raro. Y pasan años y no se hablan. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No tenés que tener pleitos con nadie. La palabra dice que amemos a nuestro enemigo. No que lo odies, no que le tires acá miradas que si fueran dardos tus miradas, lo matás de inmediato. Luego del pecado, luego de la tentación viene el pecado. Lucas 22, 49 y 50. Mira que el Señor le había estado diciendo ¿cómo se llama? A Pedro que tuviera cuidado. ¿Quién pone la tentación? Pues Satanás. Lucas 22, 31 al 32 antes. Vamos a verlo. Lo tenemos. Lucas 22, 31 al 32. Dice, pero yo he rogado en oración, dice el Señor, por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Mira que el Señor aquí ya le está diciendo, vas a fallar. Cuando vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. A veces nos suceden las cosas para salir fortalecidos por aquel problema y entonces poder ayudar a otros. Nosotros tenemos que entender que es Dios quien viene y nos ayuda. Satanás pone la trampa.
Luego viene el pecado, Lucas 22:49. El Señor les había estado diciendo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Dice el 49, cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, ¿peleamos? Le preguntaron, trajimos las espadas, dicen ellos, afirmando. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pedro, el Señor le había advertido, oren para que no caigan en tentación. Y dice que el Señor se alejó de ellos como el tiro de una piedra. Y allá el Señor hincado oraba hasta gotas de sangre, el sudor le salía como sangre de la preocupación de lo que iba a pasar al siguiente día, de todo lo que le iba a suceder, porque él tenía que derramar toda su sangre por causa de nuestros pecados. Y vino y regresó y los halló durmiendo y les dice, hey, óigame, no han orado ni una hora, no han velado ni una hora conmigo. Oren para que no caigan en tentación. Y se volvió a ir y volvió a venir y los halló dormidos. Levántense, ya viene el que me traiciona. Y ahí es donde Pedro, en la carne, viene y saca su espada y cae en tentación. Uno de ellos le preguntó, ¿peleamos? Trajimos las espadas con nosotros, los puñales, ¿los sacamos? Y Pedro era tan así rápido, sanguíneo, sacó su puñal y ¡pum!, le cortó la oreja al ayudante del sacerdote. El Señor tuvo que entrar en acción, solucionar el problema y volverle a restaurar la oreja a aquel hombre para que ellos no sufrieran lo que él tenía que sufrir y que los dejaran ir. Cuando vienes y no tomas el consejo, yo te quiero decir, va a venir el pecado. El Señor aconsejó a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Pero no hicieron caso. Dijeron, no, es que tenemos demasiado sueño. Pero el tiempo es apremiante en ese momento. Ya viene el máximo, el punto máximo, donde vas a ser tentado. Y el Señor sabía que Pedro iba a fallar, pero después vas a venir a mí. Y le dijo antes, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y le dijo, Señor, no te voy a negar para nada. Estoy dispuesto hasta morir contigo, por ti. Y lo negó. Falló en el momento preciso. ¿Por qué? Porque sencillamente no oró. Oren para que no caigan en la tentación. Mira, si vas a una tienda y vos sabés que de ahí vas a salir con una bolsa, antes de entrar, solo mira por el vidrio de la ventana y dice, Señor, aquí estoy. Si entro ahí, salgo con un par de bolsas. Ayúdame, por favor. Ahorita, en Navidad, es tiempo de tentaciones. De lo que voy a comer, de lo que puedo comprar y no puedo comprar. De lo que puedo tomar y que no puedo tomar. Hay cristianos que en Navidad se dan vacaciones y dicen, no, es que estamos de vacaciones ahorita. Me voy a echar unos traguitos de aguinaldo. Y caen en la tentación y la gente los está viendo. Me acuerdo que una de las luchas con la tentación, en mi caso, era cuando iba al pueblo. Y miren que mi mamá no me ayudaba para nada. Yo me quedaba en la casa y la casa quedaba en un vallecito bajo de la placeta del pueblo. Y se oía toda la música allá. Y yo sabía que todos los demás jóvenes del pueblo estaban allá en el salón de actos culturales bailando. Y yo me daba vuelta. Y mi mamá viéndome ahí dar vueltas en la cama porque yo estaba con la mente allá. Y me decía, muchacho, deja de estar dando vueltas que
no dormís ni me dejás dormir, andate para allá. Ah, bueno, sí, voy a ir. Me ponía el pantalón, me quitaba la ropa de dormir y me iba para la fiesta. Y decía, no voy a bailar. Pero allá, ¿qué creen que hacía? Escuchaba un merengue y me gustaba bailar merengue. Y ya empezaba con mis primas a bailar merengue. ¿Y qué pasaba al siguiente día? Vieron al cristianito. Es pesado para bailar merengue. El avisado ve el mal. ¿Y qué? Y se aparta, dice la palabra. Pero ahí se me venían los versos. Nah, los tiraba por el suelo. Nah, yo voy a ir, si no voy a bailar. A veces el diablo nos lleva a tal punto que nos engaña. Nos mete tal mentira, mira, andad, vos fuerte, no vas a bailar. Y llegaba yo todo fortachón en una esquinita ya, ¿verdad? Como pollo comprado. Pero en eso se empezaban a acercar las muchachas y las primas sobre todo. Primo, bailamos, primo. No, les decía yo, no bailo. Sí bailás, hombre, venite. Y me jalaban casi yo como que, rogame, rogame. Y terminaba bailando. Hermanos, la tentación está ahí. La palabra la tenemos que llevar a la práctica y de inmediato llevarla a la acción. Vete. El avisado ve el mal y se aparta. Vete para tu casa. A veces está ahí el consejo. Oren. ¿Qué era lo que tenía que hacer cuando estaba ahí escuchando la música? Orar un rato, hincarme al pie de la cama y, Señor, yo quiero estar allá. En la carne quiero estar allá. Ayúdame. En el espíritu yo quiero estar aquí y dormirme tranquilo. Pero nunca lo hacía. Hasta que un día entendí que yo tenía que orar en esos momentos de tentación y comencé a orar y a orar y a orar. Y para mí definitivamente un día que cuando comencé a orar, comencé a ver la victoria en mi vida y no me volví a acercar a una fiesta del pueblo. Así de fácil. Porque hice caso al consejo de venir y orar para no entrar en tentación. ¿Estás orando para no caer en la tentación y darle paso al pecado en tu vida? No sé. Cada quien sabe sus áreas débiles y mucho más las sabe Satanás para atacarte ahí en ese punto débil. La simpleza nos lleva a ceder a la tentación. A veces nos volvemos simples y cedemos a la tentación. Mira que Elifaz, cuando estaba en el capítulo 4 con Job, le hizo una serie de preguntas, Elifaz, a Job. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da confianza el hecho de que estás confiando en Dios, de que no vas a caer en la tentación? Podría ser la pregunta. ¿No te da esperanza tu vida de integridad? ¿No te da esperanza de que al venir y no ceder a la tentación, huir en vez de ser tentado, vas a tener victoria? Y dice, detente a pensar, le dice. ¿Mueren los inocentes? No. ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia dice Elifaz, que los que siembran problemas y vienen y también siembran la maldad, eso van a cosechar, dice. Hermano, detente un momento. Cuando estás en el punto de la tentación, por ejemplo, los hombres, somos tentados constantemente con las mujeres. Si yo me meto con esta mujer o la mujer tentada por un hombre, si yo me meto con este hombre, ponete a pensar en el futuro, lo que se va a decir de tu vida, de tus hijos, cómo vas a afectar a tu familia. Entonces tenés que venir y ponerte a meditar, a pensar allá qué se va a decir.
Hermanos, no dudes que el consejo que da Jesucristo a los discípulos ahí, oren para que no caigan en tentación, es eficaz. En la vida de ellos fue eficaz, en la vida de los que los han hecho y en la vida de nosotros si lo hacemos. Analiza las consecuencias. Proverbios 22:3 dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Me acuerdo que en cierta ocasión nos dicen en la iglesia: muchachos, a todos los jóvenes les queremos decir, están agarrando para llevarlos al batallón ahí en la entrada de la colonia Kennedy. La iglesia quedaba en la colonia Kennedy. Y salimos todos, ¿verdad? En eso uno de los que con una fe ciega dice: no, es que ustedes no tienen fe en el Señor, dice. Yo sí me voy a subir al bus y me voy a ir en bus. Ustedes es que están huyendo, cobardes, decía él. Y vino y se subió a un bus. ¿Qué creen que pasó? Lo agarraron. Ahí andaba y había uno de los pastores que era militar y dice: lo vamos a dejar un buen rato ahí, una semana para que aprenda. Y pasó una semana, la semana fue a pedirlo para que se lo dieran y salió pelón y todo trigueñón. Él era blanco y salió trigueñito de tanto correr bajo el sol. Ajá, y todo ahí. Y la fe, y no era que no te iban a agarrar, y rapadito todo él, ¿verdad? A veces el diablo nos engaña y nos dice: mira, ve, tené fe. Es que Dios ya te mandó a avisar por medio de alguien. Al avisado ve el mal y se aparta. No te vayas por ahí. Punto. ¿Qué puede hacer en esta lucha? ¿Qué se puede hacer en esta lucha continua de no ceder a la tentación y caer en el pecado? ¿Qué puedo hacer? Te preguntas. Veamos Efesios 10, 6 del 10 al 13. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. La palabra nos enfatiza claramente aquí: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Nosotros muchas veces nos vemos luchando contra la tentación en nuestras fuerzas. Si tienes problemas en un área determinada y no estás orando, vení y entregarle las cargas al Señor. Aquello que te está cargando: Señor, voy a caer en esto y no lo quiero hacer, ayúdame. Hay gente hoy en día, les contaba hoy en la mañana a los hermanos, que vino a trabajar aquí un hermano y me ofrecía un trabajo donde la remuneración era bastante buena, pero había que trabajar directamente con la primera autoridad del país. Y le digo: no puedo, porque me conozco. Y no sé qué estás haciendo vos ahí. Como a los 2 meses, él tuvo que salir hacia Tegucigalpa, dejó el trabajo, porque sabía lo que estaba pasando ahí. A veces, por tener un poco más de dinero, cedemos algunas cuestiones en la vida. Nosotros tenemos que estar claros de que no tenemos que ceder a las tentaciones y fortalecernos en el Señor. No en nadie más. En el hermano, no. En el Señor, yendo en oración a Él, a la palabra, orando. Y dice el 11: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. El diablo está maquinando ahí constantemente. ¿Cómo te va a hacer caer? El diablo no es omnisciente, pero tiene servidores por todo el mundo que están viendo y saben cuál es tu debilidad para por ahí atacar. Y no dudes, si atacó a Jesucristo tentándolo, te va a atacar a ti. Ni lo dudes.
A veces yo les digo, ahorita hay uno de mis trabajadores que se quiere ir para los Estados Unidos. Y le digo, brother, no lo hagas. Él es cristiano y va a otra iglesia. Pastor, pero es que la situación está dura aquí en el país. Sí, está dura. Pero va a ser más dura todavía para tus hijos cuando ya estén sin su padre. Y si te vas a los Estados Unidos, esa vida es absorbente. Es raro el que no se quiere quedar del todo allá. Porque empiezan a comparar. Aquí ganaba 500 lempiras diarios, 300 lempiras diarios. Y aquí estoy ganando cerca de 3,000 diarios. ¿Cómo me voy a ir? Y empiezan a mandar dinero para su esposa, para los hijos, comprarles esto, ponerlos en el colegio. Y ni siquiera están estudiando, porque es lo menos que hacen, estudiar. Andan comprando de tienda en tienda y aquel mandando dólares. Y después se cansa de enviar dólares y dice, aquí no me queda otra. Voy a dejar esa familia tirada. Y la dejan tirada. Miles de casos. Yo le digo a este trabajador que el Señor sea quien te ayude. Búscalo. Es mejor que tus hijos estén viviendo la pobreza que están viviendo, pero te tienen aquí presente como el apoyo de sus vidas. Pero crees que mandándoles un poco de dinero los vas a ayudar. Yo te digo, la experiencia dice que más bien los vas a arrinconar más hacia el mal. A veces el diablo nos pone en la cabeza, no, allá voy a ganar más. Entre más ganás, ¿qué pasa? Más gastamos. Así es, la lógica lo dice. Pero cuando venís y estás bien centrado en el Señor, hacer todo lo que manda el Señor en la palabra, entonces lo poco que estés ganando te va a rendir. Porque ya no te vas a ir al supermercado a comprar lo más caro. Mira que en cierta ocasión ayudamos a una familia aquí y me lo llevé al supermercado y le digo, mira, te vamos a comprar una provisión y queremos ayudarte. A una de las muchachas, ¿verdad? Y la llevé al supermercado y empezó a escoger la leche más cara. Y le digo, hermana, solo tenés tanto de dinero para esta provisión, que te rinda. No, pero es que los niños no toman esa leche, ya están acostumbrados a esta. Entonces desacostumbrarlos, le digo. Pero si vos querés, es tu decisión, tranquila, no hay problema. Escogió como 4 productos carísimos y se le terminó el dinero. Bueno, ni modo. Hermanos, cuando se puede, se puede. Cuando no, hay que ajustarse a las condiciones. Yo les digo, yo voy a 2 supermercados aquí y voy al mercado a comprar algunas cosas. Y no me importa irme a meter al mercado donde anda todo el mundo, a comprar los huevitos, a comprar la parte de todo lo que es papel higiénico, servilletas, platos desechables, porque ahí es más barato, hasta 5 lempiras la unidad, más barato. Hace rendir el dinero. Caemos en la tentación. Busquemos la fortaleza en el Señor y no en nosotros mismos. Fuertes en el Señor, en su gran poder. Ahora leamos la segunda parte. Dice, busquemos la fortaleza en el Señor. ¿Y qué es lo que dice Efesios 6:14 al 19? Dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Cuando nosotros estamos posesionados en la verdad y sabemos que Jesucristo es la verdad y que nuestra salvación es a través de Jesucristo, el diablo no nos va a engañar, no nos va a mentir.
El diablo constantemente te quiere meter la mentira en tu corazón y en tu mente, a tratar de engañarte y saber que en Cristo estás posesionado en la verdad y que podés hacer las cosas en su poder, no en tus fuerzas. Cuando estás posesionado en la verdad de Dios, Él dice que Él va a darte todo lo que tú necesitas. Que pongas la mirada en las cosas de arriba. Pero nosotros estamos viendo constantemente las mentiras que nos ofrece el mundo y no nos posesionamos en la verdad, el cinturón de la verdad. Mira que los soldados, ese cinturón les servía para detener su ropa interior, su ropa interna, y también para darle fuerza en esto de moverse, porque peleaban fuerte. Y el cinturón les daba seguridad, la verdad. Tienes que estar posesionado en esa verdad que es Cristo Jesús. Que la palabra no miente, que lo que dice es verdad. Y que tú haciendo lo que dice la palabra vas a obtener todo lo que Dios sabe que necesitas. Pero el diablo nos miente y nos miente y nos miente. A Jesucristo lo tentó y le dijo, tírate de aquí. Y dice la palabra que te van a venir y salvar los ángeles. Pero la palabra dice que no debo de tentar a mi Dios, al Señor. Pónganse el calzado de la paz. Antes, la coraza de la justicia de Dios. El segundo elemento, la coraza. La coraza a los soldados les protegía su pecho, su corazón, los órganos internos que van aquí en el abdomen, su hígado, sus riñones, sus intestinos, de un dardo que pudiera lanzar el enemigo o la espada hacia aquí al abdomen o al corazón, a su pecho. La coraza de la justicia, entender que la justicia de Dios es de la sangre de Cristo. Y que no hay otra cosa que hacer más que confiar en Cristo Jesús. Y que eso te justifica y que eres justo para ir a la presencia de Dios. Pero viene el diablo y comienza otra vez a mentirte. Mira, es mentira. Vos sos un pecador. ¿Quién te ha dicho que sos justo? No miras cómo le fallas a tu Dios. Pero la palabra dice que Dios es un Dios de misericordia, que podemos venir a Él. Y venir y humillarnos y decirle, Padre, aquí estoy, ayúdame. Necesito de ti en esta área de pecado, en esta área de tentación. No quiero caer en ese problema. Pero el diablo vuelve a atacar y te vuelve a querer meter de que eres un pecador. Pero nosotros sabemos que ya fuimos justificados por la sangre de Cristo. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. El calzado de venir y llevar el evangelio de la justicia de Dios a través de Cristo. El diablo no quiere que lleves el mensaje de salvación. Y mira que los soldados necesitaban esas botas, porque tenían que cimbrar sus piernas bien firmes en el suelo. Y quizás las piedras los hacían como que se iban a caer, pero ellos con su calzado se paraban bien. Y nosotros tenemos que pararnos y entender que tenemos que llevar el evangelio de la salvación a la gente que aún no entiende esa verdad en Cristo Jesús. El 16, el otro elemento, además de todo eso, levanten el escudo de la fe. El escudo servía para, los soldados se protegían de los ataques del enemigo con su escudo. Lo ponían si venía un espadazo por la derecha, el flanco izquierdo, venían y se lo quitaban para detener las flechas encendidas del diablo. El diablo te está tirando dardos continuamente, flechas encendidas, para hacerte dudar de lo que dice la palabra.
Si el Señor dice que te va a dar sustento y abrigo, tienes que estar confiado en Él, de que Él así lo va a hacer. El Señor te dice que diezmando y ofrendando vas a recibir bendición, no dudes. Cuando la palabra nos dice que ayudando al necesitado, el que le da al necesitado le da a Dios y que Dios sabe pagar, no lo dudes. Cuando la palabra dice que yo estoy en paz, cuando no ando en pecado, va a venir paz a tu vida, no lo dudes. El escudo nos ayuda a protegernos de los ataques del diablo. Tienes que tener firme tu fe en el Señor. Pero cuando no tenés firme tu fe, cualquier viento es bueno y te lleva al mejor puerto según vos. No, no es así. El Señor está ahí y quiere darte esperanza constantemente a través de su palabra. Vea la Biblia. Ahí está la verdad. Pónganse la salvación como casco. El casco. Mira, el casco es vital para los soldados. Evitaba los golpes en la cabeza. Igual el casco para nosotros de la salvación como casco, y tomen la espada del Espíritu. Estar bien claros de que la salvación la tienes segura en Cristo Jesús y que nadie te puede mover de ahí. Estar convencidos. Pero cuando no estás convencido de eso, te mueve cualquier doctrina. Que venga el diablo y te la susurre a través de otra persona en tu vida, te hace dudar de tu fe. Mira, hay muchos que se han ido por escuchar doctrinas equivocadas. Yo les decía hoy a los hermanos que tanto jóvenes como parejas grandes, casados ya de edad, están siendo engañados por el diablo. Viene el diablo y te pone la tentación de un salario atractivo en otra ciudad, en otro país. Y vos decís, es la oportunidad de salir de deudas. Yo me voy tras esto y te vas. Y dejaste a tu familia abandonada. Y de pronto vos ves que el amor de tus hijos ya no existe, el amor de tu esposa ya no existe porque te fuiste a otro lado. El amor de los hermanos de la iglesia ya no existe tampoco, porque ya ni siquiera me estoy reuniendo porque aquel trabajo era tan atractivo en cuanto a la paga, pero que no tenés tiempo ni siquiera de hacer una llamada para tu esposa. Y empezás a sufrir. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Wow, si entendiéramos que hay que estar leyendo la palabra todos los días. Es la espada con la que te vas a defender. Es la espada con la que se defendió Jesucristo y le enseñó a sus discípulos a defenderse con la misma. Hermanos, entendamos. Ponernos la armadura para mantenernos firmes. Te tenés que poner toda la armadura, los 6 elementos, para poder venir y estar convencido de que en Cristo Jesús vas a encontrar victoria tras victoria. El cinturón para afianzar tu posición y defenderla. La verdad que es en Cristo Jesús. La coraza de la justicia, que ha sido justificado a través de la sangre de Cristo y que podés pecar. Es cierto, Dios te va a disciplinar, pero Dios es un Dios de misericordia y te va a recibir de nuevo. El calzado, el evangelio de la paz, estar llevando el evangelio a otros para que entiendan lo que yo ya he entendido y estar ocupado en algo que sí vale la pena, que tiene repercusiones en la eternidad. El escudo de la fe
estar bien claros de que es a través de Cristo y la fe en Él, la fe en su palabra, que me va a llevar a tener triunfo en la vida y no lo que el mundo me puede ofrecer. El casco de la salvación, convencido de que mi salvación es a través de yo haber confiado en Cristo y que nadie me puede mover de ahí, que ya soy un hijo de Dios. La espada del Espíritu para defenderme con la palabra de Dios de todo dardo, de que el diablo, el enemigo pueda venir y mandar contra mí. Jesús fue tentado y repelió ese ataque con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a repeler el ataque de Satanás hoy que está siendo tentado? Les vuelvo a repetir, todos tenemos tentaciones y hay un punto débil en cada uno de nosotros. Te pregunto, ¿cuál es tu punto débil que tienes que cuidar con la oración? No luches tú mismo, perderás la batalla, no lo dudes. Recuerda, el Señor es quien pelea por nosotros. Si luchas tú mismo en tus propias fuerzas, vas a perder la batalla. Pero si vas al Señor y le permites que Él luche por ti, vas a tener victoria en esas tentaciones y no vas a caer en pecado. Si ya estás en pecado, vas a rectificar y vas a vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por lo que tú eres en nuestra vida. Gracias por tu palabra que está ahí. Enséñanos cada día a ir a ti en oración para tener bien clara tu palabra y llevarla a nuestro corazón, a nuestra mente, y en el momento preciso orar y recordar tu palabra, porque tu palabra es verdad, y entender de que el diablo nos va a atacar con sus mentiras y nos va a querer engañar, va a poner trampas para hacernos tropezar, pero tenemos ese calzado del evangelio. Entendemos que tenemos que llevar el evangelio constantemente. Ayúdanos, Padre, a poder vivir como tú lo mandas en tu palabra, Señor. Solo tú puedes hacer de que obtengamos la victoria en cada batalla que tenemos a diario con la tentación y con el pecado, una vez que hemos cometido pecado, Señor. Guárdanos, Señor, queremos confiar más y más en ti. En el nombre de Cristo te oramos. Amén.